Aquí estamos, vamos en este día a poner por práctica lo que habíamos hablado hace algunos días atrás acerca de los desafíos de la maternidad, algunos tips, compartí algunas experiencias, ¿verdad? Entre mujeres, creo que esto es muy importante de que uno pueda compartir sus experiencias y así podamos aprender juntas. Y creo que la mejor manera de empezar esto es hablando un poquito acerca de mí, ¿verdad? Para que me conozca. Y así podemos en cada semana hablar de algunos temas diferentes acerca de este lindo rol que es la maternidad, ¿verdad? Entonces yo nací en Brasil, ¿verdad? Con 2 meses de nacida, mi mamá aceptó al Señor, se fue a congregar en una iglesia y bueno, automáticamente fuimos también nosotros como hijos. En este entonces, bueno, tenía un hermano mayor y yo era la segunda hija. Y bueno, y después a los 4 años después vino mi hermana, así que somos 3 hermanos y yo soy la hermana del medio. Así que crecí en un hogar donde mi mamá era cristiana y mi papá no era cristiano, pero un hogar donde he visto muy buenos principios. A mi madre siempre ha tratado de enseñar y no fue mucho con palabras, sino que más que todo actitud. Yo siempre digo que cuando yo leo acerca de la mujer virtuosa, recuerdo mucho acerca de mi mamá y de lo que ella ha representado para mí en mi adolescencia, en mi niñez, ¿verdad? Y hasta hoy sigue siendo un gran ejemplo para mí. Así que luego en mi adolescencia empecé con el deseo de poder ser madre, porque creo firmemente que la maternidad tiene que venir desde un deseo, de una planificación, ¿verdad? Entonces, bueno, de mi adolescencia siempre pensé, cuando me case voy a tener hijos y creo que este deseo ya empezó desde ahí. Entonces, cuando tuve el privilegio de conocer a mi amado esposo y que hemos empezado a planificar cómo sería nuestro futuro, también hemos hablado acerca de esto. Creo que es algo muy importante hablar cuando uno está de novio, ¿verdad? Saber cuál es la idea del otro, porque he visto mucha gente de que ha casado y después de casado descubrió de que el hombre no le gustaba o no tenía el deseo de ser padre, o la mujer no ha tenido el deseo de ser madre, y a veces cumplieron con esta función solo para cumplir el deseo del otro. Y creo que eso es muy importante, es planear cuántos hijos van a tener, en qué tiempo van a tener los hijos y todo lo demás, porque la Biblia siempre nos enseña a ser muy ordenados, ¿verdad? Y sí, a veces hay sorpresas, ¿verdad? Hay cosas que salen fuera del control, pero siempre es bueno estar planificado, y sabemos que si algo se mueve es porque de alguna forma Dios o nuestras equivocaciones hace con que esos planes se cambien. Entonces hemos hablado con mi esposo y lo que ahora es mi esposo, ¿verdad? En que entonces éramos novios y habíamos planificado que tendríamos 2 o 3 hijos. Este fue el deseo de nuestro corazón. Y entonces ya casamos sabiendo que era lo que nos esperaría para adelante. Siempre hemos pensado que iríamos por lo menos disfrutar un poco del tiempo de casados, disfrutar esta etapa, ¿verdad? Y como en 2 años más o menos íbamos a planificar o a empezar a buscar lo que sería nuestros hijos. Y esto fue lo que sucedió. Casamos y a los 2 meses venimos a Argentina como misionero. Y cuando ya habían pasado aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años, entonces hemos decidido que sería el tiempo para empezar entonces a buscar a lo que sería nuestro hijo, nuestra hija, no sabíamos en aquel entonces. Y lo primero que hice fue hacer un seguro médico, porque en Argentina
y en Brasil no es muy bueno lo que es el servicio público, por lo menos para mí, ¿verdad? Entonces, lo primero que hicimos fue vamos a planificar, como hay un tiempo para poder cubrir lo que es un parto en Brasil, entonces hicimos con unos meses de anticipación, hicimos, bueno, después que ya estemos todo organizado, y ya sabemos que tenemos el seguro médico y todo lo demás, entonces vamos a empezar con la búsqueda. Bien, y entonces después que empezamos en tema de la búsqueda, nos tardó algunos meses y no pasaba nada. Entonces ya empieza, y creo que uno de los miedos que rodea a muchas mujeres, pienso, en particular, quizás a algunos hombres también, pero en las mujeres, ¿verdad? ¿Será que podré ser mamá y todo lo demás? Entonces, bueno, empezamos y no pasaba nada, todos los meses esta ansiedad y luego esta tristeza, esta angustia, porque los test salían negativos y todo lo demás. Entonces, bueno, pasaron unos meses y ya empezó a decaer un poco la fe y empezó esta presión, ¿verdad? Aparte de la presión que siempre sufre uno con relación cuando se casa, que empieza, ¿cuándo van a venir los hijos? ¿Cuándo van a venir los hijos? Y cuando pasa ya algún tiempo, algunos meses, como que esta presión que te pone la sociedad, en este caso la gente de la iglesia y todo lo demás, y yo decía siempre en el tiempo correcto va a venir. Entonces, bueno, ya después cuando ya habíamos puesto de acuerdo, empezó con todo, que se tardaba mucho, ya empecé entonces yo a hacer los estudios y todo lo demás. Y también empecé a decir a mi esposo, no, quizás tú seas el problema y todo lo demás. Y él decía, no, Lau, no tengo ningún problema. Yo sé que al tiempo correcto Dios sí nos va a dar. Pero yo empecé, no, que debe ser tú, que tienes algún problema, que tienes que ir al médico, que tienes que hacer los análisis y todo lo demás. Bien. Y así fue. Algunos meses hasta que lo convencí que tenía que hacer los estudios para saber si él podía ser padre. Y bueno, él tenía la seguridad que sí, pero bueno, después de tanto insistir, como son las mujeres, entonces tomó la decisión. Y yo también empecé a hacer algunos estudios. Y cuando fui a hacer uno de esos estudios intermedios que Ronnie también lo estaba haciendo, me doy con la sorpresa de que en hacer uno de esos estudios me dice, Glau, ya estás embarazada, estás de 5 semanas de embarazo. Entonces fue toda una fiesta y todo lo demás. Y justamente en este día que hago esto y que tengo esta noticia, era el día de que Ronnie tenía que ir a buscar los resultados de los análisis también. Entonces él fue, digo, bueno, voy a ir para comprobar y agarrar este papel, aunque ya lo sé que sí puedo ser padre, ¿verdad? Entonces cuando él llegó al laboratorio y le fue a retirar, y entonces le dijeron, ay, bien, felicitaciones, puede ser padre. Él dice, bueno, ya lo sé, ya lo soy, ¿verdad? Porque ya cuando uno recibe esta noticia ya se siente que es padre y madre. Entonces fue esta nuestra felicidad y bueno, y esto que quizás alguna mujer ha pasado con todas esas aflicciones que ya empezamos a tener, esas paranoias, este pensamiento por todos los lados. Y este mismo día mi esposo fue a la iglesia y cuando él llegó a la iglesia nadie sabía. Y cuando él pisó tan solamente la puerta del auditorio, entonces el pastor desde el altar le dijo que él había tenido una visión y que había visto 3 semillas arriba de la cabeza de él y que esto era que Dios nos daría 3 hijos. Fue todo así, todo el mismo día. O sea, yo recibo esta buena noticia, él agarra el papel con los resultados sabiendo que ya era padre, ¿verdad? Y va a la iglesia y Dios habla a través de este pastor. Entonces para nosotros fue una gran alegría toda esta noticia y todo lo demás. Bueno, en medio de todo esto tuvimos palabras proféticas acerca del el sexo del bebé y todo lo demás, que bueno, creo que algunos tips más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto, que fueron experiencias muy fuertes en cada uno de mis embarazos. Y a los 7 meses de embarazo me fui a Brasil para que nazca en Brasil.
Entonces fue toda una nueva experiencia, fue una bendición. Gabriel, el primer sobrino, el primer nieto. Así que toda una felicidad para nosotros fue y es realmente una bendición la vida de Gabriel. Cuando nosotros estuvimos de novio, mire cómo es interesante y cómo a veces Dios planifica todas las cosas. Yo tenía siempre anhelo de decir que si tuviera un hijo que fuera varón, yo le pondría el nombre de Gabriel. Entonces, cuando estábamos de novio, ya está esto, ya habíamos hablado y para ver y decidirnos, ¿verdad? Qué nombre nos gustaría poner en nuestros hijos y todo lo demás, porque en nuestro tiempo de noviazgo hemos aprovechado para conversar y planificar bastante acerca de nuestra vida. Y cuando le dije, pero bueno, si tengo un hijo, yo ya tengo un nombre, y él me dijo, no, yo también ya tengo un nombre, he soñado siempre que se tuviera un hijo. Y bueno, entonces le digo, bueno, dile tú primero, y quedamos así, dile tú. Así que bueno, al final hablamos, y mira, el deseo de mi esposo siempre fue que si tuviera un hijo que fuera varón, que lo pondría el nombre de Gabriel. Mira, nosotros separados, sin conocernos ni nada de esto, pero ya teníamos el mismo deseo. Así que nos llegó Gabriel, y a los 2 meses de que nació Gabriel, regresamos a Argentina. Y fue un tiempo bien difícil, bien duro, porque, bueno, regresaba a Argentina, todo era nuevo, ¿verdad? Adaptarnos a un hijo y estando afuera de nuestro país, lejos de las abuelas y todo lo demás. Pero lo que me ayudó mucho fue que en el embarazo he leído un libro que realmente me ha cambiado todo el panorama. Y a pesar de todos los consejos que uno recibe, ¿verdad? De las abuelas, de las tías y todo lo demás, este libro fue un libro de mucha bendición para mi vida. Se llama Conociendo a tu bebé. Y bueno, leí este libro y era un libro que hablaba mucho acerca de cómo serían las adaptaciones de un bebé cuando llega a la vida de un matrimonio. Y algo que me marcó mucho y me llamó mucho la atención y que hemos decidido junto con mi esposo era que cumpliríamos con esta regla, que era una de las reglas era que los bebés nunca deberían dormir en la cama. Y mi parto ha sido un parto de cesárea, y sabe uno que en los primeros días es bien difícil para recuperar, pero hemos puesto la cuna al lado de la cama. Mi esposo me ayudaba en la hora que tenía que amamentar en la madrugada, pero fue muy específico de que el bebé no durmiera junto con nosotros, porque bueno, se acostumbra y todo lo demás, y creo que vamos a poder hablar un poquito más adelante acerca de esto. Y la otra cosa bien importante que él hablaba es que los bebés se adaptan a la vida de los papás, no los papás a la vida del bebé. El nuevo integrante, o sea, el que está llegando en la familia es el bebé. Entonces se tiene que adaptar y muchas veces nosotros, bueno, cuando hay un bebé, estamos, que haga silencio, que no puede hacer ruido, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello. Y en este libro decía que era al revés, y esto fue lo que practiqué en la vida de mis 3 hijos, ¿verdad? De que no he tratado de adaptarme, ¿cierto? Que hay todo un cambio cuando llega un bebé en la casa y todo lo demás, hay cambios de noche por día y horarios y todo lo demás. Pero siempre hemos tratado de que él se pueda adaptar a nuestros ritmos de vida. Y esto no fue bien. Entonces, creo que este es uno de los buenos consejos que se lo puedo dejar en este primero video, en este primer tip. Es que si uno está de novio, tiene que planificar, ¿verdad? Cuántos hijos van a tener y todo lo demás. Planificar los tiempos que van a tener, cuánto tiempo. Esto es muy importante, la planificación. Si uno quiere los hijos rápido, el otro no. Entonces esto no puede ser un motivo de discordia o el deseo solo de uno, sino que hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y para tener un hijo necesita un padre y una madre, así que hay que ponerse de acuerdo en esto. Y lo que también les puedo decir es que lean acerca de esto, busque conocimiento acerca de esto de especialistas. Si bien
están los abuelos que siempre nos dicen, nos explican muchas cosas, pero también es muy bueno leer libros de especialistas que nos puedan dar mayores informaciones, porque a veces, bueno, los abuelos están con este amor, tratan de hacer con sus hijos, con los nietos, lo que no hicieron con los hijos, ¿verdad? Entonces a veces los consejos son un poco complicados, pero cuando uno ya tiene un consejo de especialista y sabe, ¿no? Porque el bebé llora por esto y esto y esto es mucho más fácil de poder llevar adelante esta nueva etapa. Y el tercero es que trate de que este bebé, este nuevo integrante se pueda adaptar a la familia y que la familia no esté dando vueltas solamente al bebé. He visto muchos matrimonios que se divorciaron tanto en el embarazo como en la llegada de un nuevo hijo, que es una bendición en la familia. Descuidar un poco lo que es el rol de marido y de mujer, de esposa y de esposo. De repente esto que sería una bendición termina siendo que los aleja en esta etapa de adaptación. Entonces, este es mis consejos, esperan que les tenga ayudado y bueno, y en cada semana vamos a tratar de estar compartiendo nuestras experiencias y experiencias de otras buenas madres también que tuve el privilegio de poder conocer tanto a ellas como a sus hijos, así que madres de adolescentes, de jóvenes y mujeres que no tuvieron el deseo de ser madre y todo lo demás, es lo que vamos a tratar de compartir en todo esto. Que Dios las bendiga, un gusto poder compartir con ustedes este momento. Un abrazo.